nos quede la clase grabada y los compañeros que aún no se han conectado pues puedan, puedan revisarla. Em, Perdón un momento, yo me devuelvo acá. Listo, aquí estamos. Perfecto. Listo. Tun, tun, tun. Bueno, voy a compartir pantalla. Bueno, equipo, recuerden que esta clase es grabada con fines estrictamente académicos y que pues todo el contenido de la sesión se sube a un link al cual solamente ustedes tienen acceso. Se pide que no lo, pues que si lo van a bajar, van a descargar el contenido, pues lo utilicen de manera responsables. Em, bueno, el martes, habíamos dejado tres tareas. La idea era leer el artículo que está en la presentación, La estrategia en tiempos disruptivos, que era este que estábamos viendo aquí, donde está el enlace. Una segunda tarea, investigar qué es y cómo se hacen las matrices MEFE y MEFI. Y una tercera, definir el objeto de estudio del proyecto integrador, empresa o emprendimiento, y cuál es la teoría que trabaja. Era más tarea de simplemente indagar, tener las lecturas, tenerlo claro. No hay que presentar absolutamente nada. Carol, como tú no estuviste el, mm, el martes, en la clase del martes, te cuento que expliqué el proyecto integrador. El proyecto integrador, la idea es que tú escojas una empresa o un emprendimiento que quieras desarrollar. Puede ser una empresa establecida o un proyecto eh, de emprendimiento que quieras desarrollar para irle aplicando todo lo que vamos viendo a lo largo del semestre, a lo largo del curso, perdón, a ese objeto de estudio. Em, entonces, pues digamos que lo Puede primero que ser vemos, cualquiera, ¿cierto? sí, Cualquier empresa que ya esté conformada. Sí, porque yo sí, no tengo ningún proyecto. ideal que sea donde tú tienes acceso, pues si lo vas a hacer sobre tu empresa que es el Home Care Medical Colombia, pues chévere que lo hagas Ah, allí porque lo puedes ir aplicando. Es como para ir viendo cómo se ujú. aplica esta vaina de la administración que vemos aquí en teoría, Voy a cómo se preguntar. aplica en la realidad. Ujú. Pues más que Voy a preguntar preguntar es, pues si lo puedo hacer ahí. Sí, 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 porque sí. hay que, creo que, indagar varias cosas, ¿no? Pero no es nada oculto. Por Nada del otro mundo. ejemplo, la misión y la visión, tú te la sabes. Ajá. Eh, pues un flujograma. Entonces yo te voy a preguntar, vení, Carol, ¿cómo es el flujograma de tu proceso? Llega un paciente, ¿cómo lo atiendes? ¿Qué reportes haces? Entonces es un flujograma de tu proceso. El organigrama, tú sabes quién es el gerente, quién es el auxiliar administrativo y Sí. puedes diseñar no sé, el estilo de liderazgo. Hay estos estilos de Mm. liderazgo. Entonces tú identificas, este lo tiene mi jefe. No es que te den permiso porque no vamos a necesitar información sensible, es más que tengas Bueno. acceso a esa información. Perfecto. Hola Gracias Claudia, por ¿cómo contarme vas? esa idea. Bienvenida. Ok, Claudia, ¿cómo vas? Hola, profe, buenas noches. ¿Cómo está? Qué pena la Muy bien. tardanza, es que No te apenas preocupes llegué. que apenas estamos Me arrancando. encabecen. Apenas estamos arrancando, Claudia. Bueno. Bueno, cuéntenme, Alexander, Claudia, Natalia, que estuvieron en la clase pasada, ¿tuvieron tiempo de leerse la lectura, la estrategia en tiempos disruptivos? Profe, sí, Dale. yo le metí una leyita a ¿Y la qué película. encontraste? Contanos de qué trata la lectura. Pues, o sea, pues, básicamente, pues, por encima, pues, habla sobre, pues, obviamente, la estrategia en tiempos disruptivos que se refiere, pues, como a la capacidad de una organización de enfrentar o superar los desafíos o cambios significativos que le presenten en el entorno empresarial, pues. Mm, y pues obviamente habla pues de como que cuáles pueden ser las causantes de esos cambios. Entonces pues pueden ser como digamos, hablar de entrada de competidores o una preferencia del consumidor
o regulaciones nuevas que aparezcan. Ujú. Eh, bueno, sí, pues como en general, eso es como lo que habla el artículo. Obviamente empieza a dar ya más cosas, habla de la visión y de la misión de la empresa, Ujú. eh, del mercado, también habla sobre el concepto del mercado y habla sobre las fuerzas externas del macro y también del microentorno de una organización. Ok. ¿Identificaste qué es el macro y qué es el micro? ¿Cuál es la diferencia entre el macro y el micro? Creo, o sea, pues creo entender que por lo que leí, pues que el macroentorno es todo lo que es fuerzas externas, lo que es, Ujú. lo que son, digamos, variables externas de la empresa, como una variable política o económica, o como lo que pasó la pandemia, o que una ley nueva que de pronto afecte en el sector, pues que uno esté trabajando. Y el microentorno es todo lo que digamos que es hacia adentro de la empresa. Sí, pues Ok, eso. ok, perfecto, Alexander, muchas gracias. De pronto podemos identificar qué es la palabra disruptivo, a qué se refiere. No sé si Claudia, Gabriela, Hola, Natalia. profe. Dale. Sí, Hola. bueno, pues la verdad lo que yo entendí es Ujú. que, o sea, disruptivo, disrupción es como, no sé, como algo que se caracteriza como por romper esos modelos de negocio tradicionales, por decirlo así, como algo que ya está establecido o a lo que estamos acostumbrados, por decirlo así. Y, y como romper eso que ya es algo tradicional o ya está establecido, y eso obviamente pues va a generar como un impacto significativo pues obviamente en las empresas, ¿no? Ujú. Y de alguna manera va pues a entregar como un valor agregado, por decirlo así, para pues el producto o vamos como a proyectar un valor agregado en nuestra empresa para el cliente, que es como pues el principal objetivo que tiene toda empresa, tener algo diferente que lo caracterice sobre pues la competencia, ¿cierto? Es como más o menos lo que yo entendí que es. Perfecto, muy bien, muchas gracias, muchas gracias, perfecto. Entonces, miren, lo disruptivo es eso que cambia de un momento a otro. Y si hay algo que es una verdad en estos tiempos, son los cambios tan bruscos y tan momentáneos que estamos sufriendo. Miren, yo me acuerdo cuando yo hablaba con mi abuelo, que se murió hace, cuando tenía como 10 años. Mi abuelo tenía dos pensiones y él me decía, mijo, es que yo trabajé 20 años y me pensioné, pero pues yo apenas tenía 38, entonces yo seguí trabajando y volví a cumplir otros 20, entonces me dieron dos pensiones. Ah, tan bacano. Y cuando le pregunté a mi papá me decía, no, mijo, yo pues a los 55 tengo mi primera pensión y ya no alcanzo a trabajar más. Yo le digo a mis hijos, vea, yo voy a tener mi pensión más o menos a los 62 años y las semanas cotizadas me suman y no sé qué. Ustedes que están en ese rango de 30 años empiezan a decir, ¿será que me voy a pensionar? Y sus hijos, si los tienen, ustedes los van a mirar y van a decir, si este man, esta peladita no trabajan por hacerse un capital y vivir de la renta, no van a tener esperanza de pensionarse porque los cambios cada vez suceden más rápido y más frecuente. Estamos ante una reforma pensional y desde lo que yo llevo haciendo conciencia de lo que es el trabajo, he visto tres reformas pensionales. Vienen las reformas tributarias. Todas las reformas empiezan a cambiar el mundo. Pero no hablemos solamente de eso, hablemos de los desarrollos tecnológicos. Hace 30 años, sí, más o menos 30 años que yo estaba en la universidad estudiando, yo no tenía acceso a un computador. Las llamadas a mi novia era con el teléfono de la casa y ya. Hoy en día es impensable que un chico no tenga un teléfono
que no tenga acceso inmediato a la información y que las cosas cambien de un momento a otro. Yo no me acuerdo en mi casa que hayan cambiado el coco del teléfono en 20 años, era el mismo coco del teléfono. Uno no concibe hoy en día tener 3 años el mismo equipo celular y hay gente que lo cambia cada 11 meses. Y no por esnovismo, sino porque van cambiando y se van necesitando más y más y más y más cosas. Yo me acuerdo que el televisor de mi abuelita, eso llevaba 20 años y todavía funcionaba. Hoy en día el televisor uno lo cambia cada 5, cada 6 años o cada 4 cuando hay mundial porque la pantalla tiene que ser más grande, la definición mejor y no sé qué. Entonces, esos cambios disruptivos hacen que la estrategia ya no sea una estrategia de tantos años, ya no sea una estrategia de pensar el desarrollo de 50 años, porque si tú piensas una estrategia de hoy, 2023, al 2073, no te va a dar, no te va a dar. Tienes que pensar estrategias muy adaptables a los cambios. Eso es lo que tiene que hacer un administrador. Y para eso tiene que tener mucha claridad lo que son los microentornos y los macroentornos, e incluso en el entorno interno. Entonces, cuando yo le preguntaba a Alexander, voy a hacer un pequeño ajuste. Los entornos son externos. Tu entorno siempre es externo, nunca es interno. Entonces, cuando uno habla del microentorno, uno habla del entorno cercano, del entorno que lo afecta directamente. Por eso se llama el microentorno, porque está aquí cerquita, está muy pegado a ti. El microentorno de una empresa son los clientes, son los proveedores, es la competencia, son entornos que están muy cerquitos. Si la competencia de tu empresa saca una promoción o baja los precios o monta el negocio cerca al tuyo, eso te puede afectar, ¿cierto? Positivo o negativamente. Todo lo que haga la competencia te afecta. Las decisiones de los clientes son cambiantes. El cliente te afecta directamente. El proveedor de gas, maestro, se acabó el gas en Cali, entonces no hay cómo cocinar, tocó cerrar restaurantes, tocó cerrar panaderías, tocó empezar a darse cuenta que la olla arrocera era multifuncional, que no era solamente para arroz, sino también para hacer café. Microentorno, lo cerquita. El macroentorno es ese entorno lejano de la organización, pero que afecta a la organización. Por ejemplo, una decisión política no está directamente relacionada con la empresa, pero esa decisión política o esa decisión legal puede afectar a la empresa. El clima no es cerquita a la compañía, no depende de la compañía, pero si el clima cambia, afecta a tu compañía. La pandemia, parte del macroentorno. Dale, Claudia, levantaste la manito. No, profe, sino que es que ahora que usted está hablando, pues realmente, pues no sé si ya lo han hablado, pero lo que usted está diciendo es la MEFE, prácticamente. Esa es Ok. la matriz de externa, ¿sí? ¿Qué Factores nos afecta externos. como empresa? Lo que usted está diciendo, el clima, también la misma tecnología, la parte social, la económica, demográfica, política, eso es una matriz de evaluación externa. Esa sería la evaluación externa, que es lo que usted nos está explicando actualmente. Me adelanté un poquito, si no sé si ya lo hablaron. No, perfecto, Pero perfecto. porque usted lo está diciendo y pues yo creo que todos, pues para que todos lo entendamos así de esa manera tan clara como la Exacto. está dando usted. No, Eso perfecto, era. perfecto, Claudia. Y gracias, gracias. No, chévere, chévere. Si se adelantan, mejor, porque eso me permite ir y volver. Entonces, claro, los factores externos, entonces, como nos dice Claudia, tenemos que reconocer que son eso externo, pero tenemos que reconocer que hay unos factores externos cerquita y hay unos factores externos lejanos. Es como tu familia cercana, la que vives con los que vives en la casa. Yo, por ejemplo, vivo con mi esposa, con 2 hijos y con una cuñada. Ese es mi microentorno. Mi macroentorno, en términos de familia, es mi hermana, es mi papá, es mi mamá, es mi otro hermano, que viven, pero que no están tan cerquita a mí. La MEFI, los factores
internos son los que hacen parte directamente de la organización. Entonces, el sistema de producción, el sistema de costos, el sistema de publicidad, el sistema gerencial, todo lo que está al interior de la organización. Mis factores internos es mi forma de pensar, de sentir, de hacer todos los procesos internos, circulatorio, digestivo, auditivo, visual. Esos son mis factores internos y esa sería mi matriz de factores internos. Bueno, Claudia, ya nos explicaste qué eran los factores externos. Ahora, indagaron que esa era la segunda tarea, qué es la matriz MEFE y qué es la matriz MEFI y con qué se come eso. Dale, Carol. Y luego Natalia. Carol. Bueno, yo pues ya tuve la oportunidad de trabajar con estas dos matriz, Dices. MEFI y MEFI, MEFE y MEFI. Listo, entonces pues quería mostrarles un poquito de un trabajo que yo ya había hecho. ¿Puedo compartir, profe? Yo creo que sí. Sí. Dale a ver, Bueno, entonces, me dices si sí te permite. bueno, sí. Ah, bueno. Entonces, este fue un trabajo que hicimos en mercadeo para un simulador, ¿sí? Que se llama Coffee Time. Ujú. Espérate, que es que esto no me deja ver este. Bueno, entonces, este pues fue como uno de los trabajos finales que se entregó. Entonces, pues se llamaba diagnóstico estratégico. Y acá analizamos lo que era pues el factor externo y el interno, ¿sí? Que es lo que nos acaba de mostrar, de decir usted, profe. Entonces, lo que yo pues le saqué para poder analizar el MEFE, entonces fueron las oportunidades y las amenazas. ¿Listo? Entonces, ¿qué oportunidades tenía esta empresa? Entonces, por ejemplo, crecimiento en el mercado, las expansiones, el avance tecnológico, esas son pues las oportunidades, ¿no? Y la evolución pues que se tenga en el mercado. Y las amenazas son como, por ejemplo, la competencia, ¿sí? La competencia, el comportamiento del precio también, pues una cosa, un comportamiento que afecta mucho a las empresas, no sé, profe, si me equivoco, podría ser el dólar, ¿no? Cuando baja y cuando sube. Yo creería Correcto. que también es una amenaza para las organizaciones. Entonces, Ujú. pues acá a mí me dio un puntaje, ¿sí? Porque luego esto se suma, ¿sí? Se suma. El peso creo que es el grado de importancia que Correcto. se le da al, eh, pues ¿cómo se le dice, profe, a esto? A los factores. Eso, a los A los factores. factores, ¿sí? Ujú. Entonces, este peso también se suma y luego se multiplica por La calificación. la calificación, eso. Y yo le doy y eso me da una puntuación, ¿sí? Sí, Ujú. profe, ¿cierto? Sí. Bueno, entonces dice que si da es que no recuerdo cuánto era el puntaje, pero entonces a mí A me dio 5, creo. tres Dos punto cinco. cinco. Ajá, Ujú. hasta Eso. 5. Ajá. Entonces aquí a mí me dio 3.5. Entonces yo puse acá, se obtuvo una calificación por encima del promedio, que es Ujú. 3.8, lo cual refleja que, que sí están aprovechando, ¿sí? Que sí están aprovechando mejor las oportunidades, ¿sí? Lo cual indica, lo cual lidia con las amenazas que se pueden presentar. Ujú.
y se están implementando acciones positivas frente a las amenazas del mercado, o sea, que luchan contra esas amenazas, ¿sí? Sacan, me Perfecto. imagino que sus planes de mejora y todo eso. Bueno, listo. Exacto. Y en Perfecto. cuanto a los factores internos, entonces serían analizar las fortalezas y las debilidades, ¿sí? Dentro de la organización. Entonces, en este caso, las fortalezas que yo encontré era que el producto estaba certificado, que había una flexibilidad y adaptación, pues, como eh, a nuevos insumos, ¿qué dice? Ujú. Mm, que la empresa ofrece eh, descuentos. ¿Sí? Ujú. Que estoy hablando rápido, entonces es como que para no tomarme mucho tiempo. Y lo mismo con las debilidades. Entonces yo encontré que internamente se pueden tener endeudamientos porque para yo poder mejorar un producto, ¿sí? Entonces yo tengo que endeudarme o comprar maquinarias o bueno, ¿sí? O en ocasiones los costos unitarios pueden ser elevados o el consumidor, no sé, le da el arrebato de decir, no, yo mm, quiero este producto así o a veces uno no lo tiene. Bueno, en fin, se hace lo mismo con el peso, con la calificación, se multiplican y eso me da un puntaje. A mí me dio pues 3.8, altísimo. Eso quiere decir que se identifica la implementación de estrategias que capitalizan las fortalezas de la compañía y a su vez combaten las debilidades. Entonces, pues quería mostrarle ese ejemplo a los compañeros, que me imagino que ya leyeron. Súper, Y súper. esto, pues yo no lo hice aquí, Ujú. pero esto se cruza, ¿no? Se cruza, no me acuerdo cómo es el cruce exactamente, Ya les pero explico. se cruza eso, se cruza pues las oportunidades con algo de acá. Bueno, el profesor ya nos explica ahorita. Y luego me sale pues la matriz DOFA, cuando yo ya he hecho ese cruce, ¿no? Ya ahí me comí el cruce. Y ya, eso es todo. Bueno, muy bien, muy bien. Muchas gracias, Carol. No Eh, leí, pero pues no, esa súper, es súper mi bien. intervención el día de hoy. Perfecto, muy bien. Muchas ¿Alguno, por gracias. favor, me levantan la mano quien no haya conocido de estas matrices, que nunca las hayan visto, la MEFE y la MEFI? ¿O todas las conocemos? Gabriela, bueno, Natalia no las conoce, bien. Alexander creo que sí las conoce. No sé si Claudia Tintinago y Gabriela Huertas las conocen. Perfecto. Bueno, Profe, entonces yo creo. sí. Perfecto. Bueno, entonces voy a dar un bosqueo general para Natalia y para recordar algunas cosas. Eh, Perdón, yo hago aquí una cosita. Eh, Perdón un segundo. Esto les va a servir mucho para mercadeo los que no han visto Sí, mercadeo todavía. Si correcto. necesitan, les puedo enviar ese trabajo que yo hice y pues lo tienen ahí como referencia, teniendo en cuenta que yo no hice el cruce, ¿no? Si lo necesitan, entonces me dicen, yo se los envío acá por, no sé si se los puedo enviar por el chat. Sí, 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 lo puedes anexar allí. Bueno, chicos, miren, digamos que dependiendo de cómo uno le guste trabajar,
hay diferentes mecánicas, hay diferentes metodologías de trabajarlo. Entonces, lo que nos acaba de mostrar Carol es una forma de hacerlo. Hacer primero las matrices MEFE y MEFI y luego de la MEFE y la MEFI sacar el DOFA. Yo, por ejemplo, soy de la escuela que primero hago el DOFA y luego hago la MEFE y la MEFI. ¿Por qué? Bueno, y lo que nos presentaba Carol es el DOFA, no es la matriz DOFA, porque la matriz DOFA, como lo dijo Carol, es la que tiene los cruces de las variables. La DOFA es el listado de debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas. Las debilidades y las fortalezas son las internas, las oportunidades y las amenazas son las externas. Las consonantes son internas, las vocales son externas. Y ese DOFA, pues de alguna manera, bueno, miren, aquí lo teníamos en la siguiente diapositiva. Lo que uno hace es que uno la representa mediante este esquema, donde uno hace el listado de fortalezas, hace el listado de oportunidades, el listado de debilidades y el listado de amenazas. Miren que están los internos y están los externos. Las fortalezas, recordemos, son esas capacidades internas que la organización tiene, que son reales, no que son posibilidades, no, que son reales. Es una radiografía, es una foto del momento, no es una proyección de futuro. El análisis DOFA debe ser actual, real. Y vayan pensando que nos toca hacer un DOFA del proyecto integrador, de la empresa que estamos analizando o del emprendimiento que queremos hacer. Yo quiero hacer un emprendimiento sobre un restaurante de pollo frito. Fortaleza, conozco una fórmula secreta. Me sé una fórmula que el pollo frito queda espectacular. Debilidad, no tengo capital en este momento. En este momento. Eso es una debilidad mía, mía. Eh, Fortaleza, que tengo un dinerito ahí guardado. Debilidad, que no sé de pollo frito. Entonces miren que cada fortaleza, cada debilidad puede ser diferente para una u otra organización y va a depender de lo que tú internamente tengas. Si es un proyecto de emprendimiento, tiene que ver con tus capacidades como emprendedor. Si es una empresa que ya está funcionando, lo que esa empresa actualmente es fuerte y es débil. No es un crimen, perdón un segundo. Ya. No es un crimen tener debilidades, no es un delito tener debilidades. Lo que es un delito y lo que es un crimen es no reconocer las debilidades, porque una organización o una persona que se niegue a reconocer sus debilidades difícilmente logra avanzar. Las organizaciones que son más propensas a avanzar son las que reconocen más rápidamente sus debilidades. Las personas que logran mejores interacciones con otras personas, mejores desarrollos en estos contextos, son las que reconocen más rápidamente sus debilidades. Las oportunidades y las amenazas son externas, pero tienen que ser reales, tienen que ser actuales, no pueden ser futuras. Es decir, una oportunidad es que hoy en día el gobierno financia proyectos de emprendimiento. Eso es real, eso es una oportunidad real, actual. Una oportunidad es que los bancos están ofreciendo créditos de manera muy fácil. Eh, una oportunidad es que puedo vender en todas las unidades residenciales de Cali. Eso es un puedo hacer, no es algo que sea real, no puede ser algo de futuro, porque recuerden que la matriz es un diagnóstico. Cuando tú vas al médico, el médico diagnostica sobre los síntomas que estás sintiendo en ese momento. Tú no vas donde el médico a decirle, doctor, es que mañana yo creo que me va a doler la cabeza. El médico te va a decir, no, eso no lo sabemos. ¿Qué tal que saliendo del consultorio te mueras, te atropelle un carro y te mueras? Claro, le habías levantado la mano, qué pena, no te di la palabra. Quería terminar No, la idea. tranquilo, sí. De hecho, lo que usted nos acaba de mencionar, al final, pues en el pequeño análisis que yo hice, ¿sí? Dice, Ujú. se están implementando acciones positivas
frente a las amenazas del mercado. O sea, hacer estos análisis, como usted lo dijo, ayuda a las organizaciones, a las empresas a mejorar ese punto débil, a mejorar a combatir esas amenazas, ¿sí? Para que esas amenazas o esas debilidades no eh, como que recaigan tan fuerte que hagan que la organización, no sé, llegar al punto de la quiebra o algo así, me imagino yo, ¿no? Entonces, pues para eso se hace esta matriz, ¿sí? Que Ujú. toda empresa debiera de tenerla. Exactamente. Muchas gracias, Carol. Y las amenazas también deben ser reales, deben ser actuales. Y no siempre una amenaza, no siempre todo lo negativo es una amenaza, puede ser una oportunidad. Por ejemplo, una amenaza que existe hoy en día para la salud es un brote de enfermedades respiratorias, porque estamos teniendo un pico de cambio climático y los picos de cambio climático hacen que se agudicen las enfermedades respiratorias. Pero miren, por ejemplo, para Laura, que trabaja en laboratorios TQ, o para Carol, que es enfermera de un home care, eso es una oportunidad de crecimiento, porque si hay un pico de infecciones respiratorias, vendo más, tengo más pacientes, tengo más clientes. Si ven, por ejemplo, eh, la, el desabastecimiento de gas, eso es una amenaza para para muchos negocios. Pero, por ejemplo, hoy veía en el noticiero El Mediodía que Cristalería La 13 vendió 40 estufas ayer en un solo día. Eso fue una oportunidad. Que se vaya el gas para esa empresa es una oportunidad. Con esto, ¿qué les quiero decir? Que cada factor va a depender de la organización, de cómo lo analice y cómo lo asuma la organización. La pandemia para muchos negocios fue una amenaza y los llevó a la quiebra. Para muchos otros negocios fue una oportunidad y les permitió crecer o les permitió cambiar su estrategia de negocio. Entonces, va a depender de cada negocio. Entonces, vayan pensando en ese listado de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas que tienen el proyecto que ustedes están pensando. Este es un diagnóstico. Ese diagnóstico normalmente se registra en un Excel donde yo hago un listado de fortalezas, ¿cierto? Y hago un listado de amenazas, perdón, de fortalezas y oportunidades. Entonces yo hago un listado, ¿cierto? Hago aquí un listado, luego hago mi listado de oportunidades que son externas, ¿sí? Hago mi listado de oportunidades, hago mi listado de amenazas, que recuerden que es como el factor externo grave, ¿cierto? Entonces, aquí en esta matriz, donde tengo fortalezas, donde tengo oportunidades, donde tengo... eh, listo. A esto es a lo que se refería Carol cuando nos decía que no hizo los cruces. ¿Qué hace uno con esta identificación? Miren que esta matriz de DOFA, perdón, listo. Estas son fortalezas, estas son debilidades. Alexander, dale, contanos. No, porque pues según, pues yo también lo que tenía entendido de la matriz DOFA, pues cuando uno hace el cruce, como que el objetivo final es exacto, crear las estrategias, o sea, dar las posibles estrategias de solución, pues. Exactamente, exactamente, Alexander. Es la oportunidad para uno diseñar estrategias. Entonces, mire que cuando yo cruzo fortalezas con oportunidades, en qué soy fuerte y qué me está ofreciendo al mercado, yo puedo diseñar una estrategia FO, una estrategia de fortalezas y oportunidades.
Cuando yo tengo unas debilidades internas, me falta algo, pero en el mercado las oportunidades existentes me pueden ayudar a tener estrategias DO. Es decir, debilidad, no tengo capital financiero. Oportunidades. El gobierno está dando créditos a cero intereses. O sea que una estrategia DO es elaborar un proyecto con los lineamientos del gobierno para acceder a un crédito blando o a un crédito de 0% de intereses. ¿Por qué? Porque estoy analizando cuáles son mis debilidades contra las oportunidades. Fortalezas versus amenazas. ¿En qué soy fuerte y qué me amenaza el entorno externo? Entonces, esas fortalezas frente a esas amenazas, ¿cómo puedo hacerle yo frente a eso que está afuera? Y con mis fortalezas, ¿cómo puedo eh, digamos, soportar o afrontar esas amenazas? Debilidades y amenazas, los dos elementos negativos. Si yo soy débil y además tengo amenazas, ¿cuáles van a ser esas estrategias de prevención que voy a tomar para que ni mis debilidades ni las amenazas externas me vayan a perjudicar? Y esto sí es una matriz DOFA, porque ya es una matriz que nos va a permitir no solamente mirar el diagnóstico de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, sino que me va a ir de ese diagnóstico a una matriz donde yo voy a tener estrategias. Entonces, en el primer ejercicio que vamos a desarrollar, y aquí vamos a hacer un poco lo que hizo Carol, no vamos a hacer el cruce de variables, pero sí necesitamos que en cada una de las ideas del proyecto integrador que ustedes van a desarrollar, y aquí va nuestra primera tarea de hoy para el próximo martes, la idea es que sí lo vayamos organizando y el martes vamos a revisar lo que ustedes traigan. Este sí sería bueno que se hicieran una presentacioncita de PowerPoint, 3 fortalezas, 3 oportunidades, 3 debilidades, 3 amenazas. Profe, solamente encontré una. Listo, dale, no hay problema. Luego la vamos completando. Pero pónganse como meta hacer una identificación de al menos 3 de cada una. En cuanto a los factores externos, ¿qué nos puede facilitar hacer ese reconocimiento, ese análisis interno? Recordar que ese análisis interno lo que hace es ayudarnos a construir la cadena de valor. El valor es aquello que la gente le da importancia. Ojo, el valor no es el precio. El valor es sinónimo de eso que tú valoras, a lo que tú le das importancia. ¿Tú qué valoras en una persona? ¿Qué valoras en una relación de pareja? ¿Qué valoras en el servicio de un restaurante? No es lo que tú pagas, es aquello a lo que tú le das importancia. Dentro de una organización, dentro de una empresa, dentro de un emprendimiento, la cadena de valor tiene que ver con eso que yo voy construyendo para que el cliente le dé importancia a mi propuesta o a mi oferta de valor. Y miren que esa cadena de valor tiene tanto unas actividades primarias como unas actividades de soporte. Dentro de esas actividades primarias está la logística interna. ¿Cómo se hace internamente el proceso? Yo no sé si ustedes han tenido la experiencia de pedir la pizza a Domino's por internet. Cuando uno hace el pedido de la pizza de Domino's por internet y tiene la cuenta de Domino's, uno puede ir a hacer seguimiento. Tu pizza entró al horno. Tu pizza se está tomando el pedido. Se le están agregando los ingredientes. Entró al horno, salió al horno, fue al despacho, ya va en camino. El mensajero está a 3 minutos de tu casa. Entonces, uno le hace como todo el seguimiento a la logística interna de ese proceso. No lo he visto en otras pizzerías, pero por ejemplo, esa es una innovación que hace que la gente empiece a valorar en Domino's eso. Miren que eso no le cambia el sabor a la pizza, no la hace más económica ni más cara, simplemente es algo que el cliente valora. Las operaciones, ¿cómo se hacen cada uno de los procesos? Hoy en día, cada vez más, la gente está valorando
las operaciones responsables con el medio ambiente. Entonces, en la medida que las organizaciones sean más responsables con el medio ambiente, la gente le da más importancia. ¿Cómo es la logística externa? La logística de contacto con los agentes externos, lo que se llaman los stakeholders, con cada uno de los proveedores, los clientes, los distribuidores, la competencia, cómo se está haciendo el mercado y venta y cómo se está haciendo el servicio. Actividades primarias, esenciales. Y las actividades de soporte tienen que ver con el abastecimiento, cómo se está abasteciendo la empresa, qué desarrollos tecnológicos están haciendo, cómo está administrando el talento humano. Por favor, no leamos esto literal de recurso humano, esto es una defecio. Realmente no tenemos recursos humanos, tenemos talento humano. Y cómo está la infraestructura de la empresa. Tanto las actividades primarias como las actividades de soporte están, digamos, sostenidas sobre las prácticas de la sostenibilidad. Y la sostenibilidad tiene que ver no solamente con lo financiero, sino también con lo medioambiental. Eso nos da un margen, y ese margen es el que nos permite llevar a ese cliente nuestra propuesta de valor. El análisis interno, el análisis del entorno interno. ¿Cuáles son mis fortalezas y mis debilidades en estos aspectos? En el análisis externo, el análisis del entorno externo, las oportunidades y las amenazas. Miren, todo el análisis externo se soporta en las innovaciones y los nuevos desarrollos de mercados. ¿Qué nuevos desarrollos de mercados podemos tener? ¿O qué innovaciones podemos tener? Del producto, del empaque, de lo que estamos llevándole al cliente. Y eso pues tiene que ver con cómo está nuestra competencia, qué avances tecnológicos hay en el mercado, cómo se está dando el desarrollo social. Y, por ejemplo, pasamos de un gobierno de un presidente Duque a un gobierno de un presidente Petro, en el cual los desarrollos sociales cambian su mirada. Y eso hace que sea diferente. Entonces, ¿qué está pasando con ese desarrollo social en el entorno externo? Yo no estoy diciendo que el uno o el otro sean mejores o peores, simplemente son diferentes. Y nosotros como gerentes, como administradores, tenemos que darnos cuenta de hacia dónde está eso. ¿Cómo están las condiciones ambientales? Miren, hoy estamos terminando mayo y estamos en un aguacero impresionante aquí en Cali, y hizo un calor todo el día, y muy seguramente mañana va a ser frío. Eso no sucedía hace 15 años, 20 años. ¿Cómo van a ser las condiciones ambientales a futuro? ¿Cómo son las demandas externas, los requerimientos que requiere? Y miren que esto de alguna manera se distribuye en 6 grandes campos: en desarrollos tecnológicos, en cultura, en mercados, en leyes, en políticas públicas y en todo lo que tiene que ver con la economía. En el análisis del sector externo hay una matriz que se llama la matriz PESTEL, con P, P-E-S-T-E-E, S-T-E-L. P de políticas, E de economía, S de social, T de tecnologías, E de medio ambiente, es que es environmental, que es en inglés, y L de leyes. Tiene que ver con ese análisis de esas 6 cosas que de alguna manera los tenemos aquí, ¿cierto? Entonces, este componente de este análisis del entorno me va a permitir entender a nivel externo cómo está. Entonces, cuando hagas tu listado de oportunidades y amenazas, piensa en estos elementos. ¿Cómo está la economía? ¿Es una amenaza o es una oportunidad? ¿Cómo están las políticas públicas, las leyes, los mercados, la cultura, los desarrollos tecnológicos, la competencia, los avances tecnológicos, el desarrollo social, las condiciones ambientales, las demandas? Miren que la competencia y los avances tecnológicos tienen que ver con el desarrollo económico.
El desarrollo social y un poquito las condiciones ambientales tienen que ver con la cultura y los mercados tienen que ver con las condiciones ambientales y con las demandas. Entonces, cuando tú vas a hacer tu análisis interno, pues tienes en cuenta en tus fortalezas y en tus debilidades esto, y cuando vas a ver tu análisis externo, vas a tener en cuenta en tus oportunidades y en tus amenazas estos elementos. Con eso, con eso vas formulando tu diagnóstico DOFA, tu diagnóstico de debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas. Ahora bien, Carol, levantaste la manito. Sí, señor. Dale. Antes de que avance más, de pronto me olvida. Eh, usted hablaba de, ¿usted puede poner la presentación de diagnóstico interno? Eso, ¿Esta? gracias. Sí, esa cadena de valor es lo mismo que cuando yo le doy el peso, esa puntuación, Ok, para allá ¿sí? vamos. Sí, es qué tan importante es cada uno de esos factores y eso lo vamos a hacer en las matrices MEFE y MEFI. Ah, y ese de desarrollo sostenible que está ahí abajito, ahí se puede relacionar, digamos, si está cumpliendo con los objetivos del milenio, práctica de sostenibilidad. Sí, 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 lo puedes mirar De pronto como uno algo mirar interno. en qué objetivo del milenio se está como enfocado o algo así, ¿no? Correcto, correcto, Ah, bueno, sí. y en la otra presentación que no me quedó muy claro, la otra de externo, eso. Es que yo estaba leyendo acá también, mientras que usted estaba hablando, esas condiciones ambientales, por acá encontré yo, preciso la que usted está diciendo, cultura de la organización, ética y horas de trabajo, disponibilidad de recursos, capacidad de los empleados y distribución geográfica, ¿sí? Pero mira que algunas de esas son internas, ¿no? Por ejemplo, la capacidad de los empleados es Ah, interna. La ubicación geográfica puede ser, distribución geográfica, ¿puede ser? puede ser tanto No interna sé, como externa dependiendo de cómo la mires. Mm, ya, ¿Mm? familia. Ya. No, a mí sí me serviría algunos, por ejemplo, disponibilidad de los recursos, Ujú. porque, por Esa es ejemplo, externa. si es externa, porque, por ejemplo, ahí se trabaja con auxiliares de enfermería, que ellos son los que van y Ujú, administran los medicamentos a los pacientes a las casas. ujú, Y se ha tenido mucho inconveniente porque se, bueno, nosotros le decimos descubrimiento al paciente, o sea, dejan de ir, ¿sí? ujú. Entonces, ahí afectaría. Claro, 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 claro Entonces, que sí. a mí pues sí me serviría disponibilidad del recurso y la Ujú. capacidad de los empleados también, porque igual el contrato se hace es pues, con auxiliares de enfermería externos. Exacto, Ya, exacto. ok, Bueno, muy entendido. bien. Bueno, Gracias. bueno, equipo. Entonces, para pasar de este diagnóstico a esta matriz, es decir, la matriz donde establecemos las estrategias, donde para pasar de aquí a aquí hay que hacer un paso intermedio y es hacer las matrices MEFE y MEFI. ¿Por qué? Porque este primer ejercicio, este primer diagnóstico, nos va a dar la información que nos va a alimentar las matrices. Entonces, mírenlas aquí, yo me voy a pasar de presentación a otra presentación. Listo. Factores externos. Perdón, lo pongo aquí en presentación. Listo. Yo veo. Listo, sí, perfecto.
Los factores externos. Recuerden que me habla de las oportunidades y las amenazas. Carol nos mostraba que había puesto un peso, y si ustedes se dan cuenta, en eso que nos mostró Carol, la sumatoria de todos los pesos le daba 1,0. Es decir, yo tengo que repartir desde el 0,0 hasta el 0,1 cuáles son no tan importantes o cuáles son muy importantes, cuidando que toda la sumatoria me dé máximo 1. Si yo le pongo 1 a una sola, ya no tengo para distribuir entre las otras. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, 10 factores, yo ya sé que si le pongo 0,5 a uno, le estoy diciendo que ese es el más importante y me queda un 0,5 para distribuir en las otras 9. Entonces tendré que ponerle 0,08, 0,07, 0,1 a las otras. Y en la otra casilla, en la otra columna, debo calificar entre 1 y 4 cada uno de los factores. Recuerde que estamos hablando de factores externos. El 1 dice que la respuesta es mala, que la empresa no está haciendo nada al respecto. El 2 es que es una respuesta media, que la empresa está trabajando exactamente lo justo, lo mínimo suficiente y necesario. Un 3 es que la respuesta de la empresa está un poquito por encima de los demás. Y un 4 es que la respuesta es superior a lo que están haciendo los otros. Esto es más o menos un ejemplo de lo que es una matriz MEFE. Mírenlo aquí. Miren que aquí hay valores de 0,1, 0,09, 0,05. Entonces, por ejemplo, nueva urbanización en la zona, muy poco importante. ¿Qué es muy importante en oportunidades? Una posible amenaza con empresas del sector o una posible problemas económicos de la competencia. Estos son una posible alianza con empresas del sector. Estas son oportunidades de mucho peso. Miren, por ejemplo, acá una amenaza muy importante, la crisis económica 0,15 y 0,11. Esta de aumento de la competencia o empresas de competencias con precios bajos, 0,12. Y miren que la sumatoria de todo esto, este peso, me da en total 1. Ahora, vamos a asignarles 1 y 2. Recuerden, voy a devolverme un poquito. Recuerden que el 1 es la respuesta mala, 2 la respuesta mínima, 3 la respuesta superior y 4 la respuesta superior. Entonces, 2. Frente a la crisis económica, la compañía está respondiendo lo mínimo, suficiente y necesario. El aumento de los precios en las materias primas, la empresa no está respondiendo para nada bien. Al incrementar las ventas por Internet, está respondiendo muy por encima de la competencia. Entonces, cuando yo hago esta matriz y multiplico este por este, me va a dar la puntuación. Este por este me da la puntuación y así sucesivamente hasta obtener un subtotal de oportunidades y un subtotal de amenazas. Estos dos valores, el subtotal de oportunidades y el subtotal de amenazas, se suma y me da un total. El total siempre lo voy a comparar con el promedio ponderado. El promedio ponderado es 2,5, es decir, si la empresa está por encima del 2,5, quiere decir que en cuanto a factores externos, está preparada para aprovechar las oportunidades y repeler las amenazas. Si está por debajo del 2,5, quiere decir que la compañía no está preparada para aprovechar las oportunidades y es muy débil frente a las amenazas. Em,
También es importante hacer el comparativo, porque a veces el ponderado general nos puede dar una información sesgada. Cuando yo digo el comparativo es compare las oportunidades frente a las amenazas, porque las amenazas pueden ser muy altas frente a las oportunidades. Entonces puede que estén pesando más las amenazas que las oportunidades. Lo ideal es que las oportunidades siempre estén por encima de las amenazas. Digamos que eso es lo ideal, pero no siempre tiene que ser así, porque como tú estás haciendo un diagnóstico, si tú falseas los datos para llegar al ideal, pues no vas a hacer un diagnóstico real y vas a caer en una falacia. En la MEFI, en los factores internos, eh, digamos que el peso se mantiene la misma teoría, siempre la sumatoria te tiene que dar 1,0, la sumatoria de todos los pesos, tanto de fortalezas como de debilidades, pero la clasificación sí cambia. Miren que el 1 y el 2 son para debilidades, el 3 y 4 son para fortalezas. 1 si es una debilidad mayor, 2 si es una debilidad menor, 3 si es una fortaleza menor, 4 si es una fortaleza mayor. Entonces, cuando yo hago ese cálculo, cuando yo hago ese comparativo y califico, miren que las fortalezas las califiqué entre 3 y 4. Eh, fortaleza, fortaleza menor, fortaleza mayor. Debilidad mayor, debilidad menor. Y vamos a aplicar el mismo ejemplo. Como el valor total es menor de 2,5, la empresa es débil en el factor interno. Miren que las debilidades dieron menos que las fortalezas, pero esas debilidades, pues en últimas nos están llevando a que no pueda sumar tanto. Entonces, fortalezas y debilidades van a ser, vamos a tener que tener esa consideración y una lectura que nos que nos permita hacer pues digamos como una adecuada interpretación de la MEFE y la MEFI. Cuando yo tengo esto y tengo este análisis y puedo saber cuáles dan más arriba y cuáles dan más abajo, pues puedo pasar fácilmente a definir cuáles son las fortalezas, cuáles son las debilidades, cuáles son las oportunidades y las amenazas que dejo para hacer los cruces y ahí sí saber cuáles son las más importantes y esas más importantes vienen acá a la matriz donde puedo establecer cuáles son las estrategias que cruzo en fortalezas y oportunidades y en debilidades y oportunidades. Y cuáles cruzo entre fortalezas y amenazas y entre debilidades y amenazas para poder diseñar las estrategias. Ahí ya puedo decir que tengo una matriz DOFA. Entonces recuerden, pasamos de un diagnóstico DOFA, el diagnóstico DOFA es este listado, vamos a las matrices MEFE y MEFI y finalmente llegamos a la matriz DOFA. Equipo, ¿preguntas hasta aquí? ¿Dudas, comentarios? ¿Es claro el concepto o tenemos algunas preguntas? Bueno, creo que no. No veo ni manitos levantadas. Ay, llegó Laura María. Hola, Laura María. Hola, profe, pido disculpas. Lo que pasa es que he tenido problemas de conexión y no, hace apenas Dale. como 15 minutos pude ingresar. Qué pena. Laura, al finalizar la clase, voy a subir la clase del martes y la de hoy. Es muy importante que las revises porque el martes pues tiene el recordatorio de cómo va a ser
el desarrollo del proyecto integrador y hoy creo que dimos información importante sobre las matrices, porque es tarea para el próximo martes desarrollar estas tres matrices, la matriz DOFA, la matriz MEFE y la matriz MEFI. La MIME y la MPC son otras matrices que utilizamos en la planeación, porque nos permiten también hacer esa evaluación de los entornos. La MIME me dice cuál es la posición estratégica a partir de la MEFE y la MEFI. Y la MPC, que es la matriz de perfil competitivo, me permite saber cómo estoy en comparación a mis competidores. No las alcanzamos a hacer en este curso, pero sí sería bueno que las vieran, las revisaran, porque como nos decía Carol, van a ser matrices muy importantes en mercadeo y van a ser matrices muy importantes en el trabajo gerencial. Eh, bueno, veamos, ¿alcanzamos? Oh, sí, alcanzamos. En planeación es importante, entonces, planeación, primera fase, diagnóstico. Para poder planear, yo tengo que diagnosticar. ¿Cómo voy a diagnosticar? Con DOFA, con MEFE y con MEFI, porque ya ahí tengo mi diagnóstico. Ya estoy yendo al médico y le estoy diciendo cuáles son mis síntomas internos, cuáles son mis entornos y por qué me estoy sintiendo mal. Entonces el doctor normalmente en el diagnóstico te va a preguntar, ¿qué siente? Dolor de cabeza, tensión en la espalda, me duele la cintura. Ok, ¿cómo es su ambiente? No, yo vivo peleando con mi esposa, en el trabajo tengo mucha carga, mis hijos son desobedientes. Entonces, el médico dice, ok, usted internamente está sintiendo esto, afuera le está sucediendo todo esto, muy seguramente usted tiene una tensión por estrés. Y entonces te receta algo. A partir de ese diagnóstico, pues ya yo he hecho una evaluación de mis entornos internos, de mis entornos externos, y eso hace que se pueda hacer un diagnóstico. En la planeación, dos elementos, bueno, realmente son cuatro elementos que son fundamentales para la planeación. La misión y la visión. Alguien que me ayude. ¿Cuál es la diferencia entre misión y visión? ¿Para qué sirve la una y para qué sirve la otra? Profe, la misión es como lo que eh, estamos, o sea, queremos lograr en el momento, ¿sí? O sea, lo que estamos queriendo trabajar, demostrar en la empresa. Y la visión es cómo nos vemos en el futuro. O sea, qué tan grande queremos llegar a ser en la empresa. No lo escucho, profe. No lo escucho. Ya, listo, perfecto. Gracias, había apagado el micrófono. Muy bien, gracias, Claudia. Perfecto. Misión, lo que estamos haciendo en la empresa. ¿Cuál es la razón de ser de la empresa? ¿Qué hace la empresa? ¿Cierto? ¿Cuál es digamos, el propósito? Como su nombre lo indica, la misión. ¿De qué se va a encargar? ¿Qué se va a encargar de hacer la empresa? Entrega pautas para la formulación estratégica. La misión nunca, jamás es estática. Eh, Siempre la misión debe promulgarse, debe comunicarse y debe practicarse. La misión va a incluir los comportamientos y va a crear compromisos. Incluye los comportamientos y crea compromisos. Entonces miren que en el diseño de una misión, en la formulación de una misión, tienen que quedar claras estas cosas. ¿Qué hace la empresa? Cuando uno revisa la misión, por favor, alguien que busque allí rápidamente la misión de Coca-Cola y no la lea, se van a dar cuenta que muchas veces la misión de la empresa no tiene que ver con los productos que fabrica, sino que tiene que ver con la promesa de valor de lo que hace. La misión, pues, y acostúmbrense a eso. Laura, levantaste la manito.
Ah, no, profe, era para leerle la misión, pero ahorita me Dale, dice cuándo. dale, léela de una vez. Satisfacer con excelencia a los consumidores de bebidas. Ser el mejor líder total de bebidas que genere valor económico, social, ambiental, sostenible, gestionando modelos de negocios innovadores y ganadores, con los mejores colaboradores del mundo. Miren la primera frase, vuelven a leer. La primera frase. Satisfacer con excelencia a los consumidores de bebidas. Satisfacer con excelencia. La misión es brindar satisfacción. Miren que no es producir Coca-Cola, no es producir bebidas, no, es satisfacer. El enfoque de ellos es la satisfacción. Eso nos da pautas para la formulación estratégica. Cuando yo digo satisfacer con excelencia a los consumidores de bebidas, yo estoy consciente de que la satisfacción de los consumidores no es solamente con la bebida, porque eso es un solo aspecto. ¿Cuáles son los otros satisfactores de excelencia? ¿Cuáles son esos otros satisfactores de excelencia? Eh, Coca-Cola cómo hace sus comerciales, Coca-Cola cómo hace sus eventos, Coca-Cola qué eventos patrocina. Entonces miren que allí empieza a darse un lineamiento, una pauta para la formulación estratégica. Y Laura, léenos la última frase. Un momento que se me perdió. Ya. Dale tranquila. Y des en cuenta que en esa última frase incluye los comportamientos de la empresa, de la organización, y crea unos compromisos al interior y al exterior. ¿La encontraste, Laura? Sí, gestionar modelos de negocio innovadores y ganadores con los mejores colaboradores del mundo. Gestionar modelos de negocios. Miren, está creando un comportamiento, está incluyendo un comportamiento con los mejores colaboradores, un compromiso. Entonces, señor distribuidor, usted que va a llevar la Coca-Cola de la fábrica a la tienda, ¿cuál es el compromiso? Usted es el mejor repartidor de Coca-Cola. Señor vendedor, estantería, impulsador, todo nos crea un compromiso porque está diciendo que lo va a hacer con los mejores y, y que va a crear modelos innovadores de negocios. Entonces miren que esa misión, su formulación no es una cuestión tan simple y tan sencilla, sino que tiene que incluir toda una cantidad de cosas. Bueno, muy bien. Visión, futuro deseado. ¿Hacia dónde queremos llegar? Pero ojo, el futuro deseado tiene, y esto es obligatorio, tiene así, en mayúscula, negrilla, resaltado, tiene que ser real y alcanzable. Mis queridos emprendedores, si se van a dedicar a un emprendimiento, por ejemplo, Paola que tenía un emprendimiento de una tienda de regalos, eh, de una tienda de regalos con desayunos, Gabriela, que bueno, tiene una venta de catálogo, con Produvarios. Por acá tenía otro. Alexander, que trabaja con su emprendimiento de ingeniería de sonido. Queridos emprendedores, jamás se les vaya a ocurrir colocar en su emprendimiento que la visión es ser el líder del mercado. Es decir, si estás empezando, no pretendas ser el líder del mercado, porque no lo vas a lograr y te va a generar frustración. Ser el líder del mercado implica ganarle a la competencia. Y para ganarle a la competencia tú tienes que tener un posicionamiento. Entonces, no te pongas un futuro deseado que no vas a alcanzar. Ponte un futuro deseado que sí puedes alcanzar. Mi futuro deseado es conseguir aumentar un 10% los clientes año tras año o semestre tras semestre. Ok, este semestre tengo
10 clientes, para el próximo semestre, como voy a aumentar un 10%, voy a tener 11. El próximo semestre voy a tener 12, pero ya no es 1, sino 1.1, entonces voy a irme a hacer 2 más. Y entonces voy aumentando paulatinamente. Llegar a un punto en que tu visión te permita decir, voy a ser el líder del mercado. Pero miren, he asesorado cualquier cantidad de emprendimientos y uno de los que más me llaman la atención es que en los últimos 5 años se dio una onda de emprendedores de cerveza artesanal. Y entonces cerveza artesanal, ser los líderes del mercado. Yo venga, ser los líderes del mercado, ¿usted le va a quitar el liderazgo a Bavaria? No pudo Leona con la organización Ardila Lule, ¿usted le va a quitar el liderazgo a Bavaria? No, 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 profe, ser el líder del mercado en cervezas artesanales. Ok, BBC, Bogotá Beer Company, tiene el liderazgo en el mercado de cervezas artesanales. Denme un segundo, por favor. ¿Usted le va a quitar el liderazgo a la BBC, a Bogotá Beer Company, que está regado por toda Colombia, que tiene... Ah, no, profe. No, 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 no. Vengámonos aquí a Cali. Yo no sé si ustedes lo conocen, se los recomiendo, no me pagan por la publicidad, pero se los recomiendo. Eh, Antaño es una cervecería artesanal que hay sobre la 66, llegando hacia la Paso Ancho. BBC, wow, es una cervecería que lleva como 8 años en el mercado, que ya tiene una planta de producción en Jumbo. Llegar a destronar a Antaño, difícil, tiene un mercado muy bueno. Entonces, ¿cuál es tu futuro deseado? No te vayas a esos futuros que son imposibles de alcanzar. ¿Por qué? Porque la visión debe señalarte una dirección. Al igual que la misión debe ser conocida por todos. Tiene que ser amplia e inspiradora y es lo que tu compañía realmente trata de alcanzar. Carol, levantaste la mano. Sí, ahora que, pues que usted menciona todo esto, con la misión y la visión, digamos que una empresa ya la tenga establecida y que se hayan equivocado pues en todo lo que usted nos está diciendo, ¿se puede cambiar? Sí, claro, claro. Ah, Ni la misión ni la visión son estáticas y no lo pueden ser. Eso que es una ¿mm? camisa de fuerza, se friega la Ah, compañía. Se debe sí, cambiar. porque digamos que hay visión que dice que en el año 2023, Ser la bueno, mejor compañía. eh, eso, y si no ha cumplido, entonces va aumentando de año, ¿o qué? Ah, eso es lo que hacen los malos administradores, los malos Ah. gerentes. Ser la mejor compañía al 2023. Ya llegamos al 2000. Mm, No, pues pongámosle 2025. Hombre, no vas a llegar a ser la mejor compañía. y Eso así no. sucesivamente. Exacto, no. O sea, pone algo que sea real. A Ah, crecer un tanto por ciento en el mercado, tener el liderazgo dentro del grupo de mujeres de 35 a 50 años, no sé, algo que realmente sea medible, sea alcanzable, sea un futuro deseado. Chicos, cuando uno tiene claro sus entornos, entonces sus entornos, su misión y su visión, uno puede pasar a ese proceso de planeación estratégica. El martes yo les mostraba un cuadrito de Excel, a ver si lo tengo por aquí, creo que está aquí, fundamentos de administración, exacto, aquí está, listo. Este cuadrito de Excel donde les mostraba cómo se hace esas planeaciones del nivel estratégico, del nivel táctico y del nivel operativo. Cuando yo tengo claro cuál es mi DOFA, cuál es mi MEFE, cuál es mi MEFI, cuál es mi misión, cuál es mi visión, entonces yo puedo arrancar mi proceso de planeación estratégica. Recuerden que
en la matriz DOFA tengo unas estrategias. Entonces, miren las estrategias yo las puedo tener aquí en el nivel táctico. O sea que puedo tener claridad. Si ya tengo unas estrategias, puedo tener claridad en cómo redacto mis objetivos y en cómo redacto mis actividades. Yo formulo las estrategias, formulo los objetivos, formulo las acciones, es decir, cómo hago para llevar a cabo exitosamente mi plan. Obviamente tengo que ejecutarlo, tengo que decir cómo voy a ir haciendo cada una de esas cosas y debo evaluar mis estrategias. ¿Para qué? Para llegar a tener eficiencia, eficacia y efectividad, la famosa triple E, partir de la gestión organizacional hasta llegar a la triple E. ¿A partir de qué? De formular, ejecutar y evaluar estrategias. Bueno, no, vamos a hacer este. Listo. Los objetivos, para que lo tengamos en cuenta, los objetivos pues deben ser una situación futura deseada, pero que sea reales. Son resultados que una organización espera lograr a través de su misión y son los fines hacia los cuales se dirigen las actividades y se deben definir por cada una de las áreas de la empresa. Para la definición de los objetivos, yo tengo que tener muy claro que el verbo, bueno, digamos que hay diferentes teorías, hay unos que dicen que debe ser el verbo en infinitivo, hay otros que dicen que no. Cualquier teoría aplica, no nos vamos a complicar. Yo particularmente soy de la escuela de los verbos en infinitivo, que dice que debo definir un verbo terminado en ar, er o ir. Ahora, esos verbos tienen que ser medibles, tienen que ser medibles. Mejorar en un 10%, ok. Pero si un verbo, reflexionar, ¿cómo mido yo el reflexionar? Eso no se puede medir. El mejorar sí se puede medir. Entonces, tengan en cuenta, el verbo tiene que ser medible. En la construcción de los objetivos, yo debo poner un medidor que puede ser en términos de cantidad o en términos de porcentaje. Aumentar un 15% las ventas, aumentar un 20%, en 10 toneladas, un medidor, un restrictor que puede ser temporal o espacial. Aumentar en un 15% las ventas durante el semestre 2 del año. Aumentar en un 15% las ventas del suroccidente colombiano. Restrictor local o restrictor temporal. Si los puedes hacer juntos, ideal, mejor. Y debe tener una condición de calidad. Entonces, debe tener un medidor, un restrictor y una condición de calidad. Aumentar en un 15% las ventas en el suroccidente colombiano, la condición de calidad en el mercado femenino de 35 años. Condición de calidad. En la categoría de TAT. ¿Cuál es la condición de calidad? ¿Qué es lo que te va a permitir medir eso? Entre el objetivo más claro y más definido esté, mucho más fácil van a ser definir las estrategias, definir las actividades y definir todo lo operativo y lo táctico. Para terminar, chicos, dos recomendaciones, dos lecturas recomendadas. Sobre todo este de gerencia estratégica, se los dejo recomendado. Y bueno, no sé si tengan alguna pregunta, alguna duda, algo que quieran que les amplíe de información. Nos queda de tarea para el martes de la próxima semana que ya empiezan a definir su DOFA, 3 fortalezas, 3 oportunidades, 3 amenazas, 3 debilidades y que hagan un primer ejercicio de MEFE y de MEFI para que el martes arranquemos con esta información.
¿Preguntas, dudas, comentarios, sugerencias? Profe, ¿hay que enviárselo a algún lado? O No, sea, o hay que no, tenerlo no, no. listo. Tenlo listo y lo vamos a presentar. Yo hago el martes, vamos a hacer una especie de trabajo de asesoría. Les voy comentando, ustedes lo van ajustando y lo van metiendo en su proyecto integrador. Todo eso me lo entregan al final, pero sí nos va a servir para ir haciendo seguimiento de cómo va avanzando tu proyecto integrador. Gracias. Bueno, bueno chicos, se nos acabó el tiempo. Profe, Sí, sí, dale. a mí no me llegó el correo que usted dice que envió las notas el martes. Ok, no, yo no las envié, yo las socialicé, es decir, las puse aquí en pantalla. Ya, ok. Y Ah, entonces, bueno, si yo te miro el revisas la video. grabación, exacto. Yo Ujú, ahorita los subo los 2 videos, ¿listo? está bien. Ok, Bueno, muchas equipo. gracias. Bueno, que tengan una feliz Gracias, profe. noche y un feliz resto de semana. Se cuidan. Chao, chao. Gracias, profe. Chao. Gracias.